Muy buenas noches a todos, mi nombre es Araceli y soy codependiente. Pues estoy muy agradecida por esta invitación. La verdad es que cuando me dieron la invitación y me dicen que tengo que hablar de un trastorno llamado codependencia, dije, ¿cuál trastorno, no? O sea, yo no me veo como una trastornada, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido muy difícil, ¿no?, estar dentro de los grupos de AA, dentro de este grupo de vikingos, no sintiendo que esté yo enferma. Porque si bien es cierto, yo cuando llegué a los grupos y cuando me hacen la invitación para una escritura, pues dije, no soy alcohólica y no soy drogadicta, ¿no? Tuve mis momentos de alcoholismo, tuve mis momentos de locura, pero no me sentía como una enferma, ¿no? No sentía que esta parte mía, ¿no?, de donde yo creía que yo era buena, era un trastorno. Porque si yo me preguntara el día de hoy, ¿no?, de dónde viene mi enfermedad, pues yo fui una mujer que ayudó a su familia, yo me vi como una mujer que estudió, fui una mujer que fue muy obediente cuando era niña, ¿no? Me dediqué mucho tiempo a estar cuidando a mis papás, entonces nunca lo vi como un trastorno. Lo empecé a ver como un trastorno cuando me di cuenta que había dejado de hacer las cosas que yo tenía que hacer para mí, que había abandonado muchos sueños que yo tenía, y que muchas veces yo pensé que el hecho de abandonarlos y haberme sacrificado y haberme quedado era algo bueno, era algo que a mí me permitía sentirme hasta reconocida. Y entonces, cuando yo estoy una vez, ¿no?, recuerdo muy bien el punto exacto donde me empecé a sentir enferma, ¿no?, donde empecé a notar que sí había algo en mí que no estaba bien. Estaba yo en una sala de confrontación en Tepeaca, y estaba yo en esa sala y estaba el padrino Anuar confrontándonos a muchas personas. Y en eso nos hace un círculo a todos y nos dice, bueno, esto es una confrontación. Vas a hablar uno de los hechos que tienes en tus hojas delante de todos. Y la verdad es que sentí mucho miedo, ¿no? Porque esa era la primera vez que yo había escrito algo que yo había sentido y que lo veía yo tan real. Y recuerdo muy bien que esa vez me para el padrino Anuar y me dice, a ver, habla. Y yo la verdad es que no quería hablar, ¿no? Yo decía, no, o sea, a mí se me hace bien pendejo lo que voy a decir. Porque mis compañeros hablaban y el padrino decía, bien, bien, sí, vas, ¿no? Recuerdo muy bien esa frase que le dije. Soy una mujer que siempre da a los que aman, que siempre está para los que aman, que puedo otorgar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, que puedo sobreproteger, que puedo cuidar, ¿no? Pero que al final de cuentas estoy esperando ser reconocida. Y que cuando este reconocimiento no llega a mí, cuando la gente que yo he ayudado, que he cuidado, no me dicen gracias, yo soy un ser humano que se vuelve loca. Porque es lo que estoy esperando, ¿no? Y entonces me vuelvo un ser vengativo, me vuelvo un ser humillante, me vuelvo un ser que empieza a sobajar a la gente, empiezo a recriminar, empiezo a exigir, empiezo a decirles que me tienen que dar, que me tienen que agradecer, que tienen que decirme que sí estoy. Y cuando después de todo esto que yo hago, la gente se harta de mí y se quiere ir, empiezo con un círculo de conmiseración y de drama. No te vayas, no, quédate. ¿Qué quieres que haga para que cambien las cosas? Y vuelvo otra vez a mi círculo. De nuevo vuelvo a dar, de nuevo vuelvo a estar, y de nuevo vuelvo a querer componer las situaciones que yo misma he destruido. Esa fue la primera vez que yo toqué mi enfermedad, pero que realmente no sabía cómo se llamaba. Y el padrino me dijo, tienes que trabajar con eso, porque exactamente esa es tu enfermedad, ¿no? Y la verdad es que empezar a recordar todos estos hechos que yo tengo acerca de mi enfermedad, ¿no? Es decirles que el primer recuerdo que yo tengo de codependencia, ¿no?, es a los 6 años. Yo recuerdo
que mi papá era un hombre alcohólico, porque la codependencia se detona mucho en los hogares que son de alcohólicos, de drogadictos, donde hay un familiar que tiene un problema o una enfermedad. Y yo tengo un padre que es alcohólico y que aparte tiene una enfermedad progresiva. Y entonces recuerdo muy bien esa escena, porque yo voy llegando a la casa con mi mamá, con mi hermana, con mi abuela, ¿no? Éramos puras mujeres en ese entonces. Y entonces mi mamá y mi hermana me dicen, vámonos a dormir, ahí déjalo al borracho, que no sé qué, ¿no? Yo recuerdo muy bien la escena, mi papá estaba a la mitad de la sala, ¿no? Tirado, de alcohólico, ¿no? Bien borracho. Y lo recuerdo muy bien porque en ese entonces fue la primera vez que yo sentí mucho miedo. Y mi hermana y mi mamá se van a dormir, y entonces yo lo único que hice fue sentarme al lado de mi papá, ¿no? Y ponerle la mano en la nariz para ver si respiraba. Y desde ese entonces, yo recuerdo muy bien que me hice una cuidadora de mi papá. O sea, quisiera decirles que en ese momento, a lo mejor era un acto de una niña, a lo mejor era un acto inocente, a lo mejor era un acto de amor, pero al cabo del tiempo y de los años, ¿no? Se volvió en una relación muy exigente, se volvió una relación donde yo dejé de ser su hija, donde dejé de verlo como un padre y como una autoridad, donde yo empecé a tener actos con él que ya no eran por amor, que ya era una manera tan exigente con él de ser, de estarle diciendo, te tienes que cuidar, mira cómo estás, ya no te vayas de borracho. Yo lo acompañaba con sus amigos cuando él se iba de borracho, ¿no? Y yo estaba ahí con él, ¿no? Jalándole la camisa para que nos fuéramos a la casa. Entonces, esta enfermedad, ¿no? Dice que nos volvemos mujeres reaccionarias, ¿no? Que reaccionamos ante las situaciones, pero no reaccionamos ante las situaciones propias, sino que la de los demás las volvemos de nosotras. Y somos muy buenas cuidadoras y somos muy buenas reaccionando ante la enfermedad de otro ser humano, llámese pareja, llámese padre, llámese madre, llámense hijos. Y que nosotras reaccionamos ante sus situaciones tratando de resolver las cosas que nosotros creemos que ellos no pueden resolver por sí mismos. Y entonces me doy cuenta que toda la vida he funcionado de ese modo, ¿no? Yo no di problemas no porque no quisiera. A mí me encantaba andar en la calle, a mí me encantaba, a mí me gusta mucho bailar y soy un desmadre, ¿no? La verdad. Pero muchas de esas cosas las dejé de hacer pensando que si yo daba un problema, mi familia, mi hogar, se volvía un caos, ¿no? Y desde muy temprana edad tomé este rol de querer reaccionar ante las situaciones de mi familia. O sea, yo nunca me percaté de la enfermedad, porque ¿quién me va a ver como una enferma cuando a los 6 años yo juntaba monedas en un monedero? No. Pensando que si un día había una desgracia o algo, iba yo a tener dinero para ayudar. Al contrario, la gente dice, ay, miren qué niña tan bondadosa, ¿no? Que cuida, ya desde chiquita piensa en el dinero. Pero que todas esas situaciones han desencadenado que el día de hoy, ¿no? Tenga esta obsesión por tener dinero, por guardarlo, por lo que haga falta, por lo que sí, por lo que no. Y toda mi vida se ha convertido en un caos. Yo quisiera decirles que me empiezo a dar cuenta de estas situaciones que yo tenía y que empiezo a cambiar. La verdad es que no, porque, vuelvo a repetirlo, no me veo como una enferma, ¿no? Me ha costado muchísimo trabajo, después de tantos años en una agrupación, sentir que yo soy una mujer enferma. O sea, sentir que yo tengo un trastorno. Y todas estas situaciones, ¿no?, que yo vi con mi padre, cuando él empieza a tener un poco más de preocupación por su enfermedad, a él lo pensionan, a él le dicen que ya no puede trabajar y mi padre se vuelve un hombre depresivo. Entonces yo empiezo a cuidarlo más, entonces yo empiezo a estar más, ¿no? Entonces me hago cargo de, tómate la
medicina a la hora que es, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, ya no fue un acto de amor, ya fue un acto exigente. Había mucho miedo en mí que ese hombre se muriera y que me abandonara y que me dejara sola. Y entonces mi exigencia se convirtió en más y más y más, ¿no? Era yo una hija muy asfixiante. Otro hecho que recuerdo muy bien de toda esta enfermedad es el día que mi abuela muere. Mi abuela antes de morir me deja un mandato muy claro. Yo me voy porque mi hijo favorito se fue, pero tú te quedas a cargo de tu papá. Él tiene quien lo cuide. ¿No? Hace cuenta que me dijeron, te lo entrego, ¿no? Ahí está la chingadera, yo ya no la quiero, ahí te la quedas, yo ya me voy, ¿no? Y yo me veo en ese momento que de nuevo tengo que empezar a cuidar ahora todavía más, ¿no? Y entonces dejo de ser hija para convertirme en su mamá. Si como hija ya era yo un dolor de huevos, imagínense como mamá de ese señor, ¿no? O sea, empiezo a exigirle más y más y más, que tiene que hacer las cosas como yo las digo, que no tiene que comer las cosas que no le dijeron. Empiezo a llevarlo al médico, lo empiezo a acusar con todo el mundo, ¿no? O sea, mi papá quería salirse con sus amigos y yo me ponía en la puerta de la casa, ¿no? Y le decía a su gran amigo, que él le dice Don Chulo, de chulo no tiene nada, pero él me dice, me llevo a tu papá, y le dije, si se enferma, tú lo vas a ir a cuidar, ¿no? O sea, yo me ponía el pedo con la gente, ¿no? En una desesperación tan grande de no querer, ¿no?, que a ese señor le pasara algo. Y entonces empiezo a actuar y a actuar de la misma forma consecutivamente. Empiezo a escuchar los sueños que tenía mi papá, Yo recuerdo muy bien uno de los sueños que tenía, que era estudiar y que era convertirse en alguien, ¿no? Después lo cambió, pero en ese tiempo yo me quedé con esa idea de que mi papá quería estudiar, de que mi papá quería hacer muchas cosas en la vida. Y entonces yo empiezo a actuar de la misma forma que actué con él cuando yo empiezo a tener una pareja, ¿no? Recuerdo muy bien a mi pareja, O sea, un ser humano que llegó a mi vida sano, Yo creo que al día de hoy necesito una escritura de monja, pero él llegó sano, ¿no? De verdad era de esos niños que llegaban a la casa, se sentaban conmigo en el sillón y podían estar 5 horas ahí aplastados, ¿no? Y no había problema. Pero mi ser exigente, ¿no? Terminamos la prepa y él me dice, bueno, pues yo me voy a dedicar a trabajar con mi papá. Y mi forma exigente de no ver los sueños de mi padre realizados, los quiero empezar a realizar con mis parejas. Y entonces empiezo a decirle a este cabrón, deberías estudiar, ¿no? O sea, deberías hacer algo de tu vida. ¿Cómo crees que te vas a quedar así? No vas a ser nadie. ¿Cuánto puedes ganar siendo obrero, no? Y empiezo a meter tanto estas ideas que yo tengo, que él empieza a estudiar, Yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar, tú no te preocupes, ¿no? O sea, empezaba a dar unos pequeños indicios de lo que era mi enfermedad, pero ya en otro ser humano, ya no en mi núcleo familiar, sino ya fuera de casa, ¿no? Claro está que toda la exigencia que yo tenía también con él, pues terminó yéndose, ¿sí? Y fue la relación más sana que tuve, compañeros, porque de ahí todas fueron destructivas, ¿no? Porque al final de cuentas yo tampoco no era un ser humano que pudiera estar con una persona, ¿no? Y decir que mi familia ya no me importara, Todo lo que yo tenía, recibía, o lo que hacía siempre era en condición de que mi familia estuviera bien, pensando que yo era la rescatadora de mi familia, pensando que yo les iba a poder dar una vida mejor. Hay un mandato muy grande que me dieron, tú vas a ser la mejor y tú nos vas a sacar de la pobreza. Y ahí va, ¿no? Creo que los metí más porque me endeudé, saqué créditos, hice de todo, ¿no? Pensando que era para el bienestar de mi familia, ¿no? Me creí muchísimo esta parte y pensé que yo de verdad iba a poder rescatarlos.
que yo de verdad iba a hacer la diferencia en la familia, que de verdad mi voz tenía peso, que de verdad yo podía hacer muchas cosas por ellos que ellos mismos no podían hacer por sí mismos. Pero en este punto me volví un ser demasiado humillante con mi familia, porque fui un ser humano que empezó a criticar todas las cosas que hacían. No había una cosa que mi familia no hiciera que yo tuviera un punto de vista y una opinión. Si se vestían de cierta forma, ahora esas mamadas. Si buscaban un trabajo, ni te va a dejar nada. Oye, hermana, es que vamos a emprender un negocio. ¿Para qué si eres un borracho? O sea, yo para todo tenía una opinión de todo. De todo lo que sucedía en mi casa, yo tenía una opinión. A mis parejas las hacía parte de mi casa, ¿no? Al que fue mi marido, me lo llevé a mi casa a vivir con mis papás porque yo no podía abandonarlos ni dejarlos solos porque se iban a morir si yo no estaba ahí, ¿no? Pero el otro era cachetón, ¿no? Pues se fue conmigo, ¿no? Y entonces ahí estuvimos largo tiempo, ¿no? Sí, también, ¿eh? No crean que yo soy la única mala en esta historia. Sí, ¿no? Y vuelves a tus parejas cómplices de todas tus exigencias y de todas tus tristes historias, ¿no? Y los vuelves cómplices al grado que ya ellos tienen que estar viviendo tu vida, que al final es la vida que tiene tu familia, porque eso es lo que yo hice, ¿no? Empezar a exigirle, sí, pero tienes que dar aquí en esta casa, porque, o sea, pobrecita de mi familia, ¿no? Y tienes que estar aquí, y todo lo que toda la despensa aquí, ¿no? Tu mamá no importa, tiene a tu otro hermano, ¿eh? Pero aquí, tú tienes que estar, y tú tienes que dar, y tú tienes que, ¿no? Pero el trastorno no se ve. Mi trastorno no lo veía. Por más que ellos me decían, oye, ¿no? Es que eres un ser humano bien exigente, ¿no? No te podemos llevar el ritmo de lo que tú quieres. No podemos hacer las cosas como tú dices. O sea, no puedo traer más dinero del que tengo, güey. O sea, yo soy un obrero, ¿no? No, esfuérzate más, ¿no? Tienes que hacer más por esta casa, o sea, ¿no lo valgo? Y entonces todas estas exigencias que he tenido y todos estos acontecimientos de mi vida, compañeros, me llevaron a la desgracia, ¿sí? Me llevaron a la desgracia de que un día, ¿no? Estaba yo sentada con mi familia, ya en un acto conmiserado, dramático y todo, ¿no? Exigiendo que mis hermanos se hicieran también responsables, porque ojo, compañeros, mis hermanos no eran irresponsables, yo los volví responsables, porque yo les quité el punto de que ellos también tuvieran que ayudar y que aportar. Yo un día dije que yo podía sola, y pues obviamente ellos dijeron a toda madre, ¿no? Y se fueron. Y entonces cuando ya llega este modo exigente en mí, me siento con mi familia y les digo, no, es que son unos pasados, o sea, no les importa, yo aquí con esta cosa, manteniéndolos y no sé qué, ¿no? Y mi papá solamente se volvió y me dijo, nadie te lo pidió. ¿Qué hacía, no? Me quedé en shock. Y me dijo mi papá, a ti nadie te pidió nada. Y si no quieres darlo, no lo des. Yo esperaba que mi papá y mamá se voltearan y me dijeran, claro que sí, Araceli, gracias, sin ti estaríamos muertos en la calle, hambriados, ¿no? Eres la mejor hija del mundo, pero no lo recibí, ¿no? O sea, me dijeron, no, nadie te pidió nada. Nadie te pidió que te vinieras aquí con nosotros, pues si quieres danos, y si no, pues ¿cuál es el problema? Verde. O sea, me quedé impactada. Hice mi drama, hice mi berrinche y me fui, ¿no? Y me fui a vivir a otro lado, más sin en cambio, yo quería la revancha, ¿ves? O sea, yo quería regresar y volverles a decir, bueno, los perdono, está bien, se equivocaron, ¿no? Los voy a perdonar, ¿no? Yo aquí sigo, para que vean que yo no soy resentida, ¿no?
porque mi trastorno no se notaba. Lo notaban todos los demás que ya estaban hasta la madre de mí, ¿eh? Todos los demás que me decían, ay no. Mis hermanos me veían llegar y agarraban, hijas, vámonos, ¿no? O sea, yo decía, espérense, pues apenas llegué, por eso, antes de que empieces a hablar, ¿no? Antes de que nos empieces a decir que por qué estamos aquí, que nadie da, que no, sale ma, adiós, ¿no? Y yo pensaba que hacía el bien, compañeros, ¿eh? Mi mamá se volteaba y me decía, otra vez ya me corriste a mis hijos. Y yo, indignada, ¿no? No, o sea, todavía de que yo soy la que está, yo soy la que ve por ti, a esos ni les importa, nada más te vienen a dejar a las crías. Son mis nietos, a ti te vale madre. Si yo los quiero cuidar, ¿cuál es el problema? O sea, mis papás ya me daban indicios de que estaban hartos, de que ya no podían seguir manteniendo mi locura, mi enfermedad, y que ellos siguieran sintiéndose que se tenían que disculpar con todo el mundo por mi forma de ser. Porque mis papás se disculpaban con mis hermanos, ¿no? Porque yo era un ser que todavía seguía en esta parte tan exigente con todos, ¿no? Y entonces, toda esta manera de ser, toda esta forma que yo tengo de ser, ¿no? Siempre creí que era porque era yo una buena persona. Siempre creí que era porque yo sí iba a cuidar a mi familia, porque yo sí iba a ver por ellos, porque yo sí iba a estar, porque yo le prometí a mi papá que hasta el día que se muriera yo iba a estar con él. No. Cuando yo empiezo a ver la desgracia, compañeros, que fue pues el divorciarme, ¿no? El decir, esto ya no está funcionando, no somos una pareja, somos nosotros y toda tu parentela, ¿no? Cuando empiezo a ver que hay estragos económicos, porque como les decía, me metí en muchísimos problemas económicos, creyendo que era la solución a los problemas de pobreza según que nosotros vivíamos, ¿no? Cuando empiezo a perder amigos, cuando mi familia ya no quiere estar conmigo, entonces empiezo a conmiserarme, ¿no? Porque no veía mi enfermedad, ¿eh? Yo llegué al grupo y llegué en ese entonces en un mar de lágrimas, ¿no? Y yo llegué muy chica a los grupos, pero después de que pasa toda esta desgracia, ¿no? En mi familia, en mi vida, en la mía más bien, y yo llego al grupo, ¿no? Y llego con el padrino, ¿no? Padrino, mi familia me odia, yo ni sé por qué. Pero es que mira, yo les he dado, yo he estado, y ahora mira cómo me pagan, malagradecidos, ¿no? Y entonces empieza esta confrontación, ¿no? Pero ¿tú qué haces? ¿Tú cómo te comportas con ellos? Porque no hay peso que no les des que no te lo tengan que pagar, y no pagar en moneda, ¿no? Pagar en que te tienen que rendir pleitesía, que en tu casa se come lo que tú dices, que no pueden salir y no pueden hacer todas las cosas que quieren hacer sin que tú no digas si pueden o no pueden. No hay peso que no te paguen. No hay cosa que tú no hagas que se las vas a empezar a cobrar con creces. Porque cuidado que no te digan gracias, te vuelves una loca, empiezas a actuar de una manera arrogante, prepotente, humillante. ¿Qué hombre va a soportar una mujer como tú? No, o sea, a mí cuando me dijo eso el padrino, también me resentí con él. No, y me creí que le dije, sí tienes razón, padrino. No, también me resentí con él y dije, no me valora. No, tampoco ve lo que... Es que usted no vive en mi casa, padrino, y usted no ve lo que yo hago. A usted nada más le vinieron a contar cosas, pero yo le estoy diciendo la verdad. No. Entonces, no podía lograr entender por qué me decían que yo estaba loca, o por qué me decían que yo estaba enferma, cuando yo toda la vida creí que yo estaba haciendo las cosas bien, cuando yo siempre creí que lo que yo estaba haciendo era correcto. Entonces, esta enfermedad codependiente, ¿no? Que
en mí ha existido desde hace mucho tiempo y que en esa vez, en esa confrontación, yo ya tenía indicios de que era yo una mujer codependiente. La vine a encontrar hace aproximadamente 1 año y tantos, ¿no? En una sala de escritura, ¿no? Con el padrino Anuar, que fue la primera que da. Yo, compañeros, dije que iba de apoyo, ¿no? Ahí está la madrina Carriera, la madrina Leticia, que según éramos apoyos y acabamos medio revolcadas ahí. Porque empezar a verme con la realidad de quién soy, empezar a verme como realmente me comporto con la gente que yo digo que amo, empezar a ver todo lo que he cobrado, pero también todo lo que he perdido, ¿no? Porque he perdido muchísimos momentos hasta con mi familia. He sido la persona que ha destruido momentos felices con mi familia por mi forma de ser, que ha destruido navidades, ¿eh? Cuando yo llego y me dicen mujeres sanando mujeres, yo dije, pero si con la mujer que me dio la vida vengo bien madreada, ¿no? ¿Dónde voy a ir a sanar a otra? Porque la relación con mi madre siempre fue así. Pues 2 codependientes no se aguantan, ¿no? Y 50 menos. Madrina, lo que les espera, ¿no? 2 codependientes en una casa no se aguantan, compañeros. Una dice que tiene la razón y la otra también, ¿no? Una dice que hoy es pollo y la otra dice que es res, ¿no? O sea, ella tratando de cuidar a mi papá de una forma y yo diciéndole que así no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que yo decía, ¿dónde voy a sanar con otra mujer si con mi núcleo familiar y con la mujer que me dio la vida yo vengo bien peleada, ¿eh? Yo duré con mi mamá peleada años. Hoy sé que mi madre un día sintió que le quité un lugar que a ella le correspondía y es la verdad. Yo se lo quité. Y entonces empezar a trabajar en esa escritura, ¿no? Y empezar a darme cuenta que sí estoy bien loca, ¿no? Que las cosas que hago las disfracé muy bien de que eran por muchísimo amor que yo tenía, ¿no? Que eran porque estaba yo agradecida con la vida, ¿no? Que he sido una mujer que mucho tiempo se ha tapiñado de que no pasa nada, todo está bien, todos estamos chidos, ¿no? Y que llegando a mi casa, y que llegando con mi familia, que llegando con mis parejas, soy un desmadre, ¿no? Y por todo y por nada yo la hago de jamón. Cuidado y no me contesten un buenos días con corazón, ¿no? Porque hago un desmadre. Pues ahora qué te hice, pues ahora qué tienes, pues con quién estás, por qué estás tan ocupado, ¿no? O sea, hasta en eso soy una mujer exigente. Estoy trabajando, tu trabajo no puede ser más importante que yo. Pues claro que iban a salir corriendo, ¿ah? Pero empezar a ver todas esas cosas que yo tengo, ¿no? Porque les voy a decir, estragos económicos tuve un chorro, compañeros, ¿no? 3 años me la pasé pagando cosas que creo que ni las disfruté yo, ahora las disfruta la otra compañera, ¿no? Pero le dejé hasta mis chanclas, pero ya ni modo, no. Pero los estragos emocionales que hoy tengo, compañeras, sufro ansiedad, sufro de insomnio, ¿no? Si llego a dormir 3 horas es demasiado. A veces me dicen los compañeros ahí en el grupo que soy una servidora de pie a pa, me duermo tarde y me levanto temprano. Yo quisiera decirles, güey, yo no duermo, no puedo. Mi cabeza tiene 1000 pensamientos y que un pensamiento me puede atacar 2, 3, 4 horas y me pueden dar las 3, 4 de la mañana y yo sigo pensando y pensando y pensando, ¿no? Que tengo unos estragos que me castigo con la comida, porque hago es que no me salga algo bien. Yo no como hasta que lo que yo estaba haciendo no me salga. Esos son mis autocastigos por no ser la hija, la pareja, la trabajadora perfecta que México está necesitando, ¿no?
O sea, me cuento unas historias en mi cabeza, ¿no? Compañeros a veces ni se dan cuenta si fui a trabajar, pero yo me creo tan importante que no va a salir el trabajo, ¿no? Y luego me dice mi jefe, ¿qué si veniste hoy? Ah, verde, ¿no? Apenas se dio cuenta que aquí ando, ¿no? Pero mi cabeza dice, ¿no?, que yo tengo que ser la mejor en mi trabajo, que yo tengo que ser la mejor pareja, que yo tengo que hacer mejor las cosas en el grupo, ¿no? Y cuidado y alguien se quiera meter en mis servicios porque me vuelvo loca, perra, ¿no? Y ya no está hablando mal de las compañeras. Ah, ya, no, pues nada, ¿no? Porque esa es mi cabeza, ¿no? Esos son mis castigos emocionales que el día de hoy tengo, ¿no? Y quisiera decirles que esta enfermedad se nos va a quitar, pero pues con ella vas a estar, ¿no? Y la verdad es que me ha costado muchísimo trabajo al día de hoy saberme codependiente, compañeros. Me ha costado muchísimo trabajo saber que hoy soy una mujer que tiene que luchar día con día con su enfermedad, con su locura, que tengo que dejar de estar jodiendo a los demás, que hoy le tengo que mandar unos buenos días a mi papá sin decirle, y las medicinas y la comida, o sea, nada más los buenos días, empezar a actuar como una hija, empezar a actuar como una hija con mi madre, dejar de recriminarle, dejar de verla como la mujer que siempre vi, ¿no?, como una contrincante, que todos los días me cuesta mucho trabajo, que ellos me hablen por teléfono y me digan ciertas cosas y yo, cállate, control, cállate, no digas nada, o sea, todos los días lo tengo que hacer, porque todos los días es despertar de nuevo con la misma locura con la que me quedé, ¿no? O sea, sigo el capítulo de la novela, o sea, si yo me dormí loca me levanto, ¿no? O sea, yo así de, no, sí, no, eran pinches anexados, ¿no? Y me levanto y, sí, que chinguen a su madre. O sea, yo sigo. Sí, es un ejemplo. Sigo con lo mismo, ¿no? Y entonces todos los días entender que tengo una enfermedad es lo que el día de hoy tengo que trabajar dentro de mi grupo. Hoy tengo que trabajar en la sala de codependencia, eso es lo que tengo que trabajar, no estar loca todos los días y empezar a disfrutar las cosas que el día de hoy tengo, porque compañeros, no disfruto ni madres, ¿no? Y puedo tener las mejores cosas, y puedo tener el mejor trabajo, y puedo tener a los mejores amigos, y puedo tener la mejor pareja, y pareciera que yo ando buscando dónde está el error. Y ese ha sido mi trabajo continuo. Estando este año en la sala de codependencia, compañeras, a mí me abrió una puerta muy grande. No les vengo a decir que estoy sana, no, sino que empecé a trabajar conmigo, empecé a hacer algo por mí. Y eso es lo que el día de hoy, ¿no?, que nos dice el enunciado de Mujeres Sanando Mujeres, ¿no?, pues que el día de hoy venimos a celebrar, ¿no? Y que el día de hoy estoy intentando hacerlo en mi grupo, ¿no? Empezar a entender y empatizar con otra mujer, empezar a entender y ayudarla, porque qué complicado es. Porque si ni yo me entiendo, ahora imagínense si entiendo a otra, ¿no? Y entonces empezar a trabajar con esto, y entonces empezar a hacer este gran equipo, ¿no?, que el día de hoy es CODA, ¿no?, que es CODA Vikingos, pues ha sido una labor bien ardua, ¿no?, al lado de la madrina Tania. Y el día de hoy celebro muchísimo lo que están haciendo aquí en Misantla con la madrina Anita. No sabes en lo que te estás metiendo, madrina, pero que a toda madre, ¿no? Que a toda madre que el día de hoy existan más lugares como estos, que a toda madre estar aquí, ¿no? Hoy les quiero decir que estoy restaurando un poco de mi ser, de mi corazón, de mi alma. Estoy restaurando un poco las relaciones que yo tengo con las demás personas, porque se trata de tener relaciones mejores, de tener relaciones más sanas, y hoy lo estoy intentando. Estoy en el proceso y estoy en la lucha, pero que no me voy a rendir, y que con todo y mi locura voy a seguir, y que espero que este grupo dé para que salgan más servidoras y más mujeres que hoy entiendan que tienen una enfermedad. Muchas gracias y 24 horas.